Bienvenidos estudiantes a una nueva clase de química orgánica. En este caso tocaremos el grupo funcional alcohol. Si no saben lo que es un grupo funcional, deben ver el video de los ácidos carboxílicos porque ahí lo explico. En el caso del grupo funcional alcohol, lo podemos reconocer cuando vemos un OH unido a una cadena principal. Es decir, cada vez que veamos un oxígeno con un hidrógeno unidos y estos a su vez enlazados a la cadena principal de un compuesto orgánico, entonces estamos hablando de un grupo alcohol. Para poder darle nombre a estos grupos funcionales, utilizaremos la siguiente fórmula. Como es costumbre, primero nombraremos la cadena principal, mencionamos sus radicales en el caso que los tenga y sus insaturaciones en el caso de que igual posea. Recordemos que cuando digo insaturaciones me estoy refiriendo a los dobles y triples enlaces. Una vez que hayamos mencionado la cadena principal, luego debemos colocar el número de ubicación del alcohol. Y finalmente terminamos colocando la terminación ol. Cabe destacar que utilizaremos los mismos prefijos que usamos para nombrar habitualmente ya sea hidrocarburos o algún tipo de grupo funcional. Y dependiendo la cantidad de carbonos que posea la cadena principal, entonces nuestro nombre empezará con alguno de estos prefijos. Además, irán acompañados de una terminación dependiendo si el compuesto orgánico es un alcano, un alqueno o un alquino. En el caso de que sea un alcano, tendrá terminación ano, alqueno tendrá terminación eno y alquino tendrá terminación ino. Igualmente, si se repite más un doble, un triple enlace, o si se repite más de un radical o más de un grupo funcional alcohol, tendremos que anteponer el prefijo di, tri o tetra. Y recordemos que para nombrar radicales siempre colocamos un prefijo, que son los que anteriormente mencioné, y la terminación il. Si esta nomenclatura que les acabo de recordar no les suena de nada, es porque deben ver primero los videos anteriores para poder recién llegar a este contenido. Entonces empezaremos nombrando el ejemplo número 1. Para ello encerramos la cadena principal. Como pueden ver, ya he encerrado la cadena principal de este compuesto orgánico. Si se darán cuenta, el grupo OH queda fuera de la cadena principal. Es decir, el grupo alcohol nunca va a formar parte de la cadena principal. A diferencia del ácido carboxílico como vimos en el video anterior, ya que el ácido carboxílico en su estructura de grupo funcional poseía un carbono, por eso debía ser incluido sí o sí en la cadena principal. En el caso del alcohol, como solamente es un OH y no posee carbono en su estructura, quedará siempre fuera de la cadena principal, como si fuera un radical. Una vez dicho esto, debemos proceder a enumerar. Recordemos que para poder enumerar los carbonos, tenemos que seguir un orden de prioridades que también mencioné en el video de los ácidos carboxílicos. Pero les hago acordar, según la UPAC, siempre debemos buscar que el grupo funcional quede en el menor número posible. Luego de eso, debemos buscar que el doble enlace quede en el menor número posible. Si no hay doble enlace, entonces debemos buscar que el triple enlace sea el que quede en el menor número posible. Y en el caso de que no haya ni grupo funcional, ni doble enlace, ni triple enlace, entonces será el radical el que nos dirá por dónde debemos empezar a enumerar. Si no se encuentra nada de lo anterior, entonces no importará de dónde empecemos a contar. De todas maneras, tengo un video de cómo encerrar cadenas principales y de cómo enumerar dicha cadena por si les cuesta ese apartado y desean reforzarlo. En este caso, he empezado a enumerar desde la derecha, ya que de esa manera el grupo OH me queda enlazado al carbono 2. Si empezara a enumerar desde el otro extremo, el grupo OH me quedaría en el carbono 3. Así que esta manera que está presente en este momento sería la manera correcta, ya que de esta forma el grupo OH me queda en el menor número posible. Una vez hecho esto, simplemente debemos seguir la fórmula para darle nombre a la cadena principal. Recuerden que siempre empezamos colocando el prefijo. Como en este caso la cadena principal posee 4 carbonos, el prefijo sería but. Luego debemos ver si tiene solamente enlaces simples, si tiene dobles enlaces o si tiene enlaces triples, para saber si la terminación será ano, eno o ino.
En este caso solamente tiene enlaces simples, por lo que la terminación será ano. Como se podrán dar cuenta, ya le dimos nombre a nuestra cadena principal. Ahora lo que debemos hacer es colocar el número de ubicación del alcohol. En este caso, el alcohol se ubica en el carbono 2. Una vez colocado el número de ubicación del grupo funcional, que en este caso es el alcohol, simplemente debemos colocar la terminación ol. En teoría, el nombre de nuestro compuesto en este caso estaría terminado. No obstante, la IUPAC nos dice que cuando hay una vocal seguida de otra vocal, se debe omitir la primera. Obviamente, esto lo digo ignorando el número que se encuentra entre medio de las dos vocales. Dicho esto, como hay una vocal seguida de otra vocal, debo omitir la primera vocal de estas dos. Así que voy a borrar la primera vocal y volver a escribir esto. Como se podrán dar cuenta, he omitido la primera O. De esta manera ya no hay una vocal al lado de otra vocal, sino que hay una consonante seguida de una vocal. Por ende, ahora sí estaría correcto el nombre de nuestro compuesto. Es decir, el ejemplo número 1 se llama bután 2-ol. But porque posee 4 carbonos, an que viene de la terminación ano, ya que es un alcano, 2 indicando la posición donde se encuentra nuestro grupo funcional, y ol, ya que es la terminación que utilizamos en el caso de que estemos hablando del grupo funcional alcohol. Sigamos entonces con el ejemplo número 2. Encerramos nuestra cadena principal. Nuevamente hago recordar que el grupo OH, que representa el alcohol, no puede ir incluido en la cadena principal, ya que la cadena principal incluye solo a los carbonos. Una vez dicho esto, debemos empezar a enumerar. Voy a empezar por este extremo. Si utilizamos la enumeración que se encuentra en este momento, nuestro primer grupo funcional queda en la posición 3 y nuestro segundo grupo funcional quedaría en la posición 4. Veamos qué sucede si empiezo a enumerar desde el otro extremo. Como se darán cuenta, si empiezo a enumerar desde el otro extremo, mi primer grupo funcional se encuentra en el carbono 2 y mi segundo grupo funcional se encuentra en el carbono 3. Es decir, utilizaremos la segunda enumeración, ya que dicha enumeración posee las posiciones más bajas posibles, que es 2,3. Ahora que tenemos la enumeración correcta, simplemente debemos empezar a escribir nuestra fórmula. En este caso, como la cadena principal posee 5 carbonos, empezamos con el prefijo pent. Como no hay ni dobles ni triples enlaces, es decir, solamente tenemos enlaces simples, tendrá terminación ano. Luego escribimos el número de posicionamiento de ambos grupos funcionales, que en este caso sería 2,3. Y finalmente colocamos la terminación ol. No obstante, como tenemos más de un alcohol, debemos colocar antes el prefijo di, indicando que el grupo funcional alcohol se repite dos veces. Dicho de otra manera, la terminación del ejemplo número 2 será diol. Ahora, antes de seguir con el ejemplo 3, si se fijan, la última vocal no está seguida de otra vocal. Es decir, nuestra última vocal viene seguida de una consonante. Por ende, nuestra última O no va a ser omitida en este caso, a diferencia del ejemplo 1. Ya que si recordamos, el ejemplo 1 tenía una vocal seguida de otra vocal, lo cual este no es el caso. Si se fijan ahora en la palabra diol, se darán cuenta que sí se encuentra una vocal seguida de otra vocal. No obstante, la IUPAC nos dice que cuando colocamos un prefijo di, tri o tetra, en esos casos en específicos no se debe omitir ninguna vocal. Por eso colocamos diol y no colocamos dol, como sería si omitiéramos la letra I. Espero que eso les haya quedado claro para así pasar al ejemplo número 3. Como se darán cuenta, acabo de encerrar la cadena principal del ejemplo 3 y ahora me dispondré a enumerar los carbonos. Como se darán cuenta, acabo de enumerar los carbonos, pero vamos a ver si esta es la numeración correcta o no. En este caso, el doble enlace nos queda entre el carbono 1 y el carbono 2, y en el caso del grupo funcional alcohol, nos quedó en la posición 4. Vamos a ver qué pasa si empiezo a contar desde el otro extremo.
Como se darán cuenta ahora, el grupo funcional nos quedó en la posición 2 y el doble enlace nos quedó en la posición entre el carbono 4 y el carbono 5. Para estos casos debemos recordar el orden de prioridad de enumeración. Como nos dice la UPAC, es el grupo funcional el que debe estar en la menor posición posible. Una vez que el grupo funcional esté en la menor posición posible, ahí recién priorizamos los dobles enlaces, luego los triples enlaces y finalmente los radicales. Es decir, la numeración que se encuentra presente en este momento sería la numeración correcta, ya que de esta manera el grupo funcional está en la posición 2 y de la manera anterior el grupo funcional estaría en la posición 4, lo cual es una posición mayor, así que eso estaría incorrecto. Ahora que ya sabemos cuál es la numeración correcta, debemos colocar el prefijo. En este caso igualmente sería un pent, ya que posee 5 carbonos. Ahora debemos ver qué terminación posee. En este caso, como hay un doble enlace, nuestra terminación será eno, ya que esto es un alqueno. Pero recordemos que antes de escribir la terminación eno, debemos colocar la posición de nuestro doble enlace. En este caso, nuestro doble enlace se encuentra entre el carbono 4 y el carbono 5. Y colocamos la posición del número menor. En este caso diríamos entonces que nuestro doble enlace se encuentra en el carbono 4. Y luego escribimos la terminación eno. Ahora solamente nos falta mencionar la posición y la terminación de nuestro grupo funcional. En este caso el alcohol se encuentra en la posición 2 y la terminación de los alcoholes siempre es ol. Como se darán cuenta, nuestra terminación eno termina con una vocal y luego está seguida de otra vocal. Así que debemos omitir la letra O de la terminación eno. Ahora que quité la vocal que me sobraba, estaría terminado el nombre de nuestro compuesto orgánico. En este caso sería pent 4en 2ol. Vayamos entonces con nuestro último ejemplo. Si encerramos la cadena principal de esta manera, nos encontraremos que nuestra cadena quedó con 5 carbonos. No obstante, dejamos fuera a nuestro doble enlace. Así que vamos a ver qué sucede si la encerramos de otra forma. Si encerramos nuestra cadena principal de esta otra forma, nos daremos cuenta que sí incluimos el doble enlace. Y recordemos que no importa la cantidad de carbonos que tenga la cadena principal. Lo importante primero es encerrar todos los grupos funcionales que posean carbono en su estructura, como el ácido carboxílico, y todos los dobles y triples enlaces. Aunque esto conlleve a que la cadena principal no sea la que posea el mayor número de carbonos. Así que ahora procederemos a contar los carbonos. Si empezamos a contar desde este extremo, nos daremos cuenta que el grupo funcional quedó en la posición 3. Nuestro radical quedó en la posición 4. Y finalmente, nuestro doble enlace quedó en la posición entre el carbono 4 y el carbono 5. Veamos qué pasa si me dispongo a contar desde el otro extremo. Si empezamos a contar desde este otro extremo, nos daremos cuenta que nuestro grupo funcional igualmente queda en la posición 3. Pero nuestro radical queda en la posición 2. Y nuestro doble enlace queda entre el carbono 1 y el carbono 2. Cuando nos suceda esto, debemos ver de qué manera el grupo funcional nos queda en el menor número posible. En este caso, en ambas numeraciones nos queda en la misma posición, que es la posición 3. Y siguiendo el orden de prioridad, debemos ver en qué caso el doble enlace nos queda en la posición menor posible. En la numeración que aparece arriba, el doble enlace queda entre la posición 4 y la posición 5. Y en la numeración que aparece abajo, el doble enlace nos queda entre la posición 1 y la posición 2. Es decir, la numeración correcta sería la de abajo, ya que como en el grupo funcional hay un empate en relación a desde dónde empezar a enumerar, el desempate lo va a decidir el doble enlace. Si se llegara a presentar un empate ahora con el doble enlace, entonces el que decidiría sería el triple enlace en el caso de que hubiera uno. Si igualmente hay un empate con los triples enlaces, entonces el último en decidir serán los radicales.
Entonces, ahora que tenemos la numeración correcta, simplemente debemos escribir nuestra cadena principal. En este caso iniciaremos escribiendo la posición y el nombre de nuestro radical. En este caso nuestro radical es un metil, ya que posee un solo carbono. Nuestro prefijo será pent, ya que la cadena principal posee 5 carbonos. La posición de nuestro doble enlace será 1, ya que el doble enlace se encuentra entre el carbono 1 y el carbono 2, y recordemos que siempre escribimos el número menor. Nuestra terminación será eno, ya que como tiene un doble enlace, es un alqueno. La posición del grupo alcohol es 3, ya que se encuentra enlazado al carbono 3. Y finalmente escribimos su terminación. Recordemos que todos los alcoholes siempre terminan en la palabra ol. Y finalmente vemos si debemos omitir la vocal o no. En este caso, como nuestra vocal O se encuentra seguida de otra O, debemos omitir nuestra primera O. Así que la voy a borrar y escribiré esto correctamente. Entonces, el nombre del ejemplo 4 será 2-metil-pent 1-en 3-ol.